Bien, entonces comenzamos la clase de sistemas lineales. Lo que vamos a ver entonces en esta clase es cómo resolver métodos numéricos para resolver sistemas lineales que, epa, que tienen, que ustedes van a aplicar después. Vamos a recordar un poquitito que un sistema lineal, que es, no vamos a entrar en mucho detalle, pero bueno, un sistema lineal vendría a ser un sistema de ecuaciones que tienen que, que cumplirse, ¿sí? Por ejemplo, estas tres ecuaciones que están escritas aquí en el pizarrón, tenemos tres variables. En este caso tenemos un sistema que está determinado porque tenemos la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, siempre y cuando estas ecuaciones sean linealmente independientes. Entonces, el hecho de resolver una ecuación para nosotros es encontrar los valores de las incógnitas de estas ecuaciones. Cuando nosotros planteábamos el problema en ecuaciones no lineales en la unidad anterior, nosotros vimos que una manera práctica de resolver una ecuación es eh, transformar este problema en un cálculo de raíces. Digamos, ese problema es, digamos, nos va a dar una solución equivalente a resolver el sistema de ecuaciones. Ahora, ustedes seguramente cuando se toparon con sistemas de ecuaciones lineales anteriormente habrán visto que hay métodos gráficos que también permiten resolver un sistema de ecuaciones y también hay métodos iterativos. Estos métodos iterativos los vamos a ver nosotros. Ahora, también ustedes vieron métodos analíticos que tienen que ver con operar algebraicamente de tal manera de reemplazar una incógnita en otra incógnita o hacer manipulaciones entre estas ecuaciones para tratar de reducir el número de ecuaciones y el número de incógnitas. Todos esos métodos que, si ustedes se acuerdan, métodos de sustitución, igualación, son métodos que requieren una manipulación, voy a llamar yo entre comillas, inteligente, porque una computadora sola a priori no, si no tiene las reglas que tiene que seguir, no lo puede hacer. Para recordarme un poquito el método gráfico, ¿sí? Puse este dibujo que está aquí, una, en este caso hay un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Estas son las ecuaciones. Si nosotros despejamos, por ejemplo, x2, una de las incógnitas, y la expresamos en función de la otra incógnita, x1, y reemplazamos x1 aquí en el eje de abscisas y x2 en ordenadas, podemos ver que en el punto de intersección de las dos funciones, esta aquí está, es una función, esta que está aquí es la otra función. El punto de intersección vendría a representar justamente los valores de x1 y de x2 que satisfacen ambas ecuaciones. Ese es el resumen del método gráfico. Y el método gráfico se puede aplicar bien cuando tenemos dos ecuaciones, en algunos casos cuando tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, y más allá no, porque nuestra representación tridimensional es la máxima que podemos representar en el plano o en un espacio, ¿no? Después ya se vuelve poco práctico estos métodos gráficos. Perdón, me equivoqué yo. Esto. Vamos a ver unos casos particulares en forma gráfica de, de, de cómo pueden ser estas ecuaciones. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, donde las dos ecuaciones son muy similares entre sí, el primer dibujito que está acá, son muy similares entre sí, entonces ambas gráficas
van a tener van a ser casi paralelas y van a tener un punto de intersección como corresponde. Ahora, el problema desde un punto de vista gráfico es que no es difícil, es muy difícil distinguir dónde está el punto de intersección de estas dos funciones. Nosotros podemos ver que casi cualquier lugar de este entorno, de x1 y de este otro entorno de x2, parecería que es el lugar donde está el cruce de las dos funciones. Por lo tanto, aquí tenemos un sistema compatible y determinado porque hay una solución y es compatible porque se pueden cruzar porque hay puntos de contacto entre las dos funciones, pero es difícil de determinar bien cuál es el valor de x1. Un caso distinto sería, por ejemplo, que las dos rectas sean exactamente paralelas, pero tengan puntos por donde pasan las funciones que sean distintos. Por ejemplo, una de las funciones es esta que está acá arriba, pasa por este punto. La otra función pasa por este punto y por lo tanto estas dos funciones no se van a cortar en este plano. Y en este caso nosotros decimos que es un sistema incompatible, o sea que no hay solución para este sistema. Por otro lado, un tercer caso extremo es que ambas ecuaciones sean iguales, ¿sí? O sea, linealmente dependientes. Es un problema, es un sistema compatible, o sea, hay soluciones, pero hay infinitas soluciones. Entonces, es un sistema compatible indeterminado. Estos tres casos, que son tres casos problemáticos para nosotros, ya sea en la forma gráfica, en la forma analítica o en la forma numérica que nosotros vamos a ver ahora, tienen que ser distinguidos y hay que tener cuidado cuando tratemos de resolver esto en una computadora. Principalmente, uno de los casos que más problemas nos va a dar es este que está aquí arriba. Porque los dos problemas que están aquí abajo, ¿sí? El sistema incompatible o el sistema compatible indeterminado, puede ser fácil de conocerlo y de detectarlo antes de cargarlo en la computadora. Pero en cambio, el sistema compatible determinado, donde ambas funciones son muy semejantes, ¿sí? Puede ser un problema. Ya vamos a ver eso en más detalle después. Bien, recordando que este sistema de ecuaciones lo podemos representar, yo lo voy a representar aquí de varias formas. Lo voy a representar como un sistema de funciones que están igualadas a 0. Por lo tanto, los valores que nosotros nos vamos a buscar, x1, x2 y xn, vendrían a ser las raíces de estas funciones. Van a ser equivalentes, porque estamos hablando de sistemas lineales, a esta serie de ecuaciones representadas de esta forma, donde los coeficientes a van a ser todos los coeficientes que modifican a las variables y los coeficientes b van a ser el segundo miembro que no está que no multiplica ninguna de las variables. Si nosotros escribimos el sistema de esta forma, como ecuaciones lineales, podemos ver que hay fácilmente una representación de este sistema de ecuaciones en una forma matricial, que es esta que está aquí abajo, donde podemos representar todos los coeficientes que multiplican a las variables en una matriz, la matriz de coeficientes A,
como los coeficientes le vamos a llamar a la matriz de coeficientes le llamamos A mayúscula. Todos los coeficientes que vendrían a ser independientes, como le llamamos B, los vamos a agrupar en un vector columna, que sería el vector columna B mayúscula, y todas las variables, como le llamamos X, le vamos a agrupar en otra matriz, que en este caso es un vector columna, que vamos a llamarle X mayúscula. El representado de esta forma, en forma matricial, el sistema lineal puede ser más fácil de comprender y de plantear los métodos que vamos a ver a continuación. Primero vamos a refrescar un poquitito uno de los métodos para resolver sistemas lineales que ustedes ya deben conocer, que es la regla de Cramer. La regla de Cramer, si ustedes se acuerdan, consistía en resolver un montón de determinantes, ¿sí? Los determinantes de la matriz A, que está acá, y después resolver otros 3 determinantes más, si el sistema es de 3×3. Un determinante donde reemplazamos la primera columna de A por la columna del vector independiente. Nos queda este determinante que está acá arriba, ¿sí? Que está acá en este dibujito recuadrado. Si ese determinante lo dividimos por el determinante general, este que está acá, el determinante de la matriz A, vamos a tener el valor de la primera incógnita, x1. Luego, si calculamos otro determinante, aquel que tenga A1, 1, A2, 1, A3, 1, aquí B1, B2, B3, y aquí A1, 3, A2, 3 y A3, 3. A este determinante, si lo dividimos por el valor del determinante de la matriz A, nos va a dar x2. Y como tercer paso, lo que se puede hacer es reemplazar el vector independiente, este que está aquí, colocarlo como tercer columna de la matriz A, calcular un nuevo determinante, que sería el determinante modificado por la tercera posición, y luego hacemos el cociente de ese determinante por el determinante de A, y nos va a dar x3. Eso no lo voy a escribir porque creo que ya se entiende la metodología. Esta es la regla de Cramer. Es bastante fácil, fíjense, y se basa en hacer unas cuantas operaciones. Estas cuantas operaciones consisten en calcular los determinantes. Fíjense que hay que resolver 4 determinantes. Y si uno empieza a contar la cantidad de operaciones que hay que hacer, ¿sí? La cantidad de operaciones que hay que hacer para calcular los determinantes, luego el cociente, este que está acá, es un cociente, acá hay otro cociente, y va a haber otro cociente para encontrar x3. Después de contar todas las ecuaciones, ¿sí? No voy a hacer el conteo acá, esto está en los libros y hay mucha información sobre esto. Se pueden hacer estimaciones, ¿sí? Y una contabilización del número de operaciones que hay que hacer contando sumas por un lado, sumas y resta por un lado, multiplicaciones y divisiones también. Cada una de estas operaciones hay que hacer aproximadamente n a la cuarta operaciones. Por lo tanto, si nosotros tenemos una matriz de 10 por 10, hay que hacer 10 a la cuarta operaciones para resolver un sistema de ecuaciones por el método de Cramer, por la regla de Cramer. Y esto es mucho. Desde un punto de vista
del cálculo es un número muy grande. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo vamos a ver después. Y este número de operaciones me va a estar dando una idea del esfuerzo que hay que hacer para resolver, y el esfuerzo que hay que hacer para resolver, si bien lo va a hacer una computadora, me va a llevar tiempo. Y ustedes saben que el tiempo es importante. Mientras menos tiempo me lleva a resolver un problema y me da una información útil, el sistema o el método es más eficiente. Como estos métodos tienen estos problemas, entre otras cosas, hay otros problemas más, ya los voy a mencionar después, surgen otros métodos alternativos. Los métodos alternativos para resolver, nosotros los vamos a clasificar en métodos de dos tipos. Los métodos directos, donde uno de los métodos directos más conocidos, y ustedes seguramente lo escucharon hablar, es el método de eliminación gaussiana o eliminación de Gauss simple. Es un método que lo inventó Gauss, ¿sí? Por eso se llama el método de Gauss, aunque no lo utilizó mucho porque le encontró algunos problemas. Luego hay otros que hicieron algunas modificaciones al método de Gauss, y existe el que hoy llamamos eliminación de Gauss-Jordan. Ya vamos a explicar un poquito más en qué consisten. Estos dos métodos seguramente ustedes ya lo conocen porque se suelen dar en los cursos de análisis. Pero los vamos a mirar un poco más y vamos a cuestionarlos y vamos a ver cuáles son los problemas que pueden tener, sus limitaciones. Y existen otros métodos directos que nosotros ahora no lo vamos a ver. Pero esencialmente estos métodos directos son métodos analíticos, requieren de un procedimiento algebraico que, como es muy sistemático, se puede programar muy bien en una computadora. Ustedes, cuando hagan los ejercicios de la parte práctica, van a programar esto en Excel probablemente. No es una programación estrictamente hablando, sino que es una programación en el entorno de Excel. O sea, vincular una celda con otra celda, así, algo parecido a lo que ustedes hicieron cuando resolvían raíces con un proceso iterativo en Excel. Bueno, acá también se vincula una celda con otra y se divide el resultado de una celda por el de otra celda, y así sucesivamente. No es nada complejo de hacer. Pero esencialmente estos métodos son directos porque son analíticos. Y una vez que uno termina, o sea, desde que uno empieza hasta que uno termina de hacer el método, está muy, muy claro en qué momento se empieza y en qué momento se termina. Cuando se termina, se tienen los valores de las incógnitas. Y por otro lado, están los métodos indirectos. En los métodos indirectos, nosotros, también hay muchos métodos indirectos, nosotros vamos a ver esencialmente uno, el método de Gauss-Seidel. Existe otro que yo lo taché acá, que es el método de Jacobi, que es muy parecido al método de Gauss-Seidel, con una pequeña diferencia, pero después lo voy a mencionar. A mí me interesa con que sepan uno de estos, ya el otro se va a entender fácilmente. Los métodos indirectos son métodos iterativos. Y como todos los métodos iterativos, es un método numétrico digamos, propiamente dicho. A diferencia de los métodos directos, ¿sí?, que no son del todo numéricos, sino porque hay un procedimiento analítico, los métodos iterativos son
son métodos donde está bien definido el inicio. El inicio está muy bien definido, pero el final tiene que estar marcado por un criterio de parada. Yo le voy a poner acá que hay un criterio de parada. O sea que uno para cuando se cumple un criterio. En este caso de acá arriba, no es necesario un criterio de parada, sino que está bien definido. ¿Sí? Definido. Y este también está definido. Esto es el inicio y el final. Entonces los métodos analíticos están bien definidos cómo se empieza y bien definidos cómo se termina. Los métodos iterativos está bien definido el inicio y no está del todo definido, no es la mejor palabra, el final. Lo correcto sería que para decidir el final hay que definir o fijar un criterio de parada. Y esto es parecido a lo que ustedes hicieron cuando resolvieron el problema, por ejemplo, cuando resolvieron problemas de raíces, cuando usaron el método de la bisección, Newton, secante, iteración de punto fijo, siempre estaba bien claro cómo se empieza. ¿Sí? Por ejemplo, en el método de la regla falsa, ustedes saben que tienen que fijar el punto A, el punto B, que se tiene que cumplir la regla de Barrow, y ahí se empieza. ¿Cuándo se termina? Se termina cuando se cumple un criterio de parada. El criterio de parada es que el valor que ustedes encuentran de la raíz satisfaga una tolerancia. Acá también, en los métodos iterativos, hay que fijar un criterio de parada que está vinculada a la tolerancia. ¿Sí? Por eso no es que es incierto y tampoco es indefinido y tampoco es dudoso, sino que se necesita un criterio para decir basta, dejo de calcular porque el resultado o bien ya veo que me sirve y funciona o veo que tiene un problema como por ejemplo no hay convergencia. Porque acá puede pasar, en todos los procedimientos iterativos puede pasar que no se llegue a la solución, sino que estamos en un camino divergente. Puede pasar eso. Vamos a repasar entonces el procedimiento de eliminación de Gauss simple. ¿Ustedes se acuerdan algo del método de Gauss, de eliminación gaussiana? Es un método que se puede aplicar muy bien en el papel, en los cuadernos, pero cuando uno va a cargarlo en una computadora, tiene que dar indicaciones muy claras y muy precisas, porque la computadora no va a detectar o no va a saber distinguir muy bien qué hacer cuando hay un cero en algunos lugares. Por eso el procedimiento tiene que estar bien descrito en función de los pasos que hay que seguir. Esencialmente, el método de eliminación gaussiana consiste en... Voy a duplicar esto para rayar un poquitito. El método de eliminación gaussiana consiste... Voy a sacar esto, después vamos a hablar bien de esto. Después hablamos de esto, después hablamos de esto. Esencialmente, la eliminación Gauss simple lo que dice es que un sistema lineal representado, por ejemplo, de esta forma, lo vamos a transformar a un sistema que sea triangular superior o inferior. Hay algunos que lo transforman a una inferior. Pero a un sistema triangular multiplicado por las mismas variables
y acá vamos a tener otras B', ¿sí? Se va a modificar en esta transformación la primera matriz y el vector de los términos independientes. Y esta transformación que nosotros vamos a hacer tiene que ser unas reglas para transformar desde esta matriz llena a esta matriz triangular superior e inferior. Y vamos a hacer una regla muy parecida para trabajar con el término independiente, ¿sí? Con este vector de coeficientes para obtener este vector transformado. Para que sea cómodo de trabajar y de analizar, acuérdense que el método de Gauss, lo que nosotros hacemos es trabajar con una matriz ampliada, o sea, le agregamos a la matriz A un término, una columna más, que vendría a ser igual al término independiente, o sea, el segundo miembro de este sistema lineal que está aquí arriba. Una cosa, ya que estamos, puede ser que ustedes tengan sistemas, y esto es algo muy, muy corriente que pasa cuando ustedes resuelven sistemas lineales, puede ser que ustedes tengan que resolver varios sistemas donde siempre la matriz A es la misma. Esta es idéntica. ¿Y qué es lo que cambia? Cambia el vector B. Los coeficientes independientes. Entonces, obviamente, por cada vector B van a tener un X, ¿sí? Un vector de soluciones distinto. Entonces, una forma práctica para aplicar el método de Gauss simple o el de Gauss-Jordan, cualquiera que sea, una forma práctica a veces, vamos a suponer que otro término independiente que quieran tener no se llama C, otro se llama D, otro se llama F. Entonces ustedes pueden aquí aumentar con C1, C2, C3, D1, D2, D3, F1, F2 y F3. Entonces la matriz ampliada no solamente va a tener una columna adicional, sino que podría tener 4 o todas las que ustedes quieran. Entonces podemos operar siempre con el método de Gauss, de eliminación gaussiana o de eliminación de Gauss-Jordan también, sobre matrices ampliadas donde la cantidad de vectores que le agregan puede ser lo que ustedes quieran, sin límite. Y el procedimiento que nosotros vamos a aplicar va a ser siempre lo mismo. Entonces, de una sola vez, vamos a estar resolviendo todos estos cuatro problemas distintos. Esta es una característica de trabajar con la matriz ampliada de esta forma. Entonces, miremos cómo es el procedimiento de la eliminación gaussiana. Esencialmente, el procedimiento de la eliminación gaussiana, vamos a elegir este colorcito, la eliminación gaussiana simple, lo que nosotros hacemos es operaciones entre filas, de tal manera, como dijimos, de llegar de esta matriz completa a esta matriz triangular superior, por ejemplo. Y esta matriz triangular superior, obviamente aquí tenemos que tener ceros. Y estos ceros salen de reemplazar este coeficiente A21 por algo distinto, que sea 0. Pero al modificar esta fila, el coeficiente A21, también tengo que modificar toda la fila 2. Y toda la modificación de esta fila responde a este algoritmo. Este algoritmo es algo similar a lo que ustedes hacían con la regla del paralelogramo, pero escrita en forma algebraica. O sea,
que y esta regla, ¿sí?, se tiene que aplicar a toda la fila. Fíjense, si yo quisiera eliminar el coeficiente A21, este que está aquí, en este caso K vale 2 y J vale 1. Entonces este coeficiente, ¿sí?, este coeficiente que está acá, me quedaría, por ejemplo, así, con estos numeritos que están acá. Y en este caso sería el coeficiente, bueno, este no es exactamente, este ya es el siguiente. Me quedaría, para el primer caso, me quedaría A21 menos, sí, A2L y es el de arriba, A21 dividido A11. Voy a buscar más lugar. Permiso. Perdón. No me entra acá nada. Entonces, A21 igual a A21, este es el nuevo, menos A21 sobre A11 por A11. Si yo cancelo, acá yo puedo cancelar este con este. Y me queda que el nuevo coeficiente A21, este que está acá, es igual a A21 menos A21, o sea, 0. De esta forma, yo voy a eliminar este primer coeficiente y voy a colocar 0 aquí, donde rayé, me estoy rayando. El segundo coeficiente, el A'22, sale de aplicar la misma regla que está aquí, colocada, y está colocado acá. No voy a volver a escribir. Sería el viejo valor A22 menos A21 sobre A11 por A12. Acá a priori no puedo cancelar nada, tengo que operar y esto me va a dar un coeficiente nuevo que va a ser el A2'. Lo mismo, va a haber un coeficiente nuevo para A23, va a haber un coeficiente nuevo para B2. Así sigo operando y sigo operando siempre respetando un orden. Primero opero, voy a eliminar A2, 1, luego elimino A3, 1 y luego elimino A3, 2. Es decir, primero elimino la primer columna. ¿Sí? Elimino todos los coeficientes de la primera columna. Una vez que termino, sigo en segundo lugar, elimino los coeficientes de la segunda columna. Y luego lo de la tercera, luego lo de cuarta y luego lo de la quinta. Este orden es importante porque si no, el problema puede estar mal planteado y me pueden aparecer coeficientes donde ya los eliminé previamente. Entonces, de a poco voy consiguiendo esta matriz triangular superior. Una vez que yo tengo mi matriz triangular superior, es muy fácil darse cuenta que el valor de x3, y eso está aquí abajo, me voy a llevar esto a acá, eso no quería. Profe, Sí, antes que siga, sí. yo me perdí, ¿qué representaría el subíndice I? O sea, cuando yo tengo que reemplazar el A sub K I. Bien, ahora te muestro. La K es la fila.
La I es la columna del pivote. Y ahora voy a hablar del pivote. Y J es la columna del coeficiente que quiero eliminar o reemplazar. Entonces esta es la reglita que hay que aplicar. Entonces, si yo quiero eliminar este coeficiente que está acá, o sea, este, para dejarlo 0, obviamente esto ya tuve que haberlo eliminado, porque necesito un orden. Tengo que usar algo que se llama el pivote. El pivote siempre es el término que está en la diagonal. Este que está acá, para este caso en particular, es el pivote. Y el pivote, siempre voy a usar este pivote para eliminar todos los coeficientes que están en la fila de abajo y desde la posición del pivote hacia la derecha. A ver si con un dibujito voy a ser más claro, con otro dibujo. Acá hay un montón de coeficientes en la diagonal. Y por ejemplo, yo voy a decir, bueno, todo esto ya está 0, todo esto es 0, todo esto es 0. Tengo que eliminar los que están desde este cuarto lugar de la diagonal hacia la derecha. Entonces, esto va a ser mi pivote. Y voy a usar este coeficiente como pivote acá, ¿sí? Como denominador acá, para eliminar todo lo que está, para eliminar este, ¿sí? Todos estos ceros que están acá, y obviamente se va a transformar esto, y se va a transformar esto, y se va a transformar esto, y se va a transformar esto. Entonces, este pivote que está acá, lo voy a usar para transformar todas las filas que están abajo. No las que están arriba. Estas que están arriba ya no se van a modificar más, porque ya fueron eliminados todos los ceros que estaban aquí abajo. Entonces, este pivote se va a ocupar para todo lo que está acá abajo. Y entonces, la I es el índice del pivote. K es la fila que quiero eliminar. Fila a eliminar. J es justamente la columna del coeficiente. Del coeficiente que quiero eliminar. Esas serían las correspondencias. Si yo quiero eliminar, ¿sí? Para eliminar A21 el pivote es A11. Y lo que tengo que hacer, operar esto, ¿sí? Digamos, aplicando el método, logro reducir la fila, en este caso es la fila 2. Fíjense una cosa. Entonces, si lo que yo quiero es eliminar A21, el pivote que tengo que usar es A11 y voy a reducir la fila 2. Si ahora yo lo que quiero hacer es eliminar, si quiero eliminar A31, el pivote que tengo que utilizar sigue siendo A11, porque estoy en la misma columna, fíjense que es en la misma columna. Y voy a lograr con el método reducir la fila 3.
Y si sigo, bueno, si es un sistema de 4x4, voy a colocar acá. Para eliminar a 4, 1, tengo que usar como pivote A1, 1 y voy a lograr reducir la fila 4. Y así sigo con toda esa columna. Cuando quiero pasar a la segunda columna, logré eliminar todo esto. Cuando quiero pasar a la segunda columna, o sea, esta que está acá, lo que tengo que hacer es cambiar el pivote. Ahora mi pivote va a ser este, el 2. Entonces, voy a escribir acá al lado en color azul nada más. Lo que yo tengo que eliminar ya no es más nada que esté en la columna 2, sino que todo lo que tengo que eliminar va a estar en la columna 3. Entonces, si yo quiero eliminar a 3 y 3, 2, ¿sí? Porque a 3, 1 ya es 0, porque a 3, 1, fíjense, lo eliminé aquí como segundo paso. Si yo quiero eliminar a3, 2, tengo que usar como pivote a2, 2 y en este caso voy a eliminar la fila, o va a reducirse la fila 3. Si yo quiero ahora eliminar la fila, lo que está en la fila 4, voy a ponerlo en color verde, si no, ahí se entiende un poquitito más. Entonces, lo que yo quiero eliminar es A4, 2. Tengo que usar A2, 2, porque estoy en la misma columna. Y voy a lograr reducir la fila 4. Y así voy siguiendo. Para eliminar esta tercera columna, ¿sí? Y convertirlas en 0, tengo que usar como pivote A3, 3. Y ahí se va construyendo el algoritmo. Esto es muy importante de seguirlo así. Y lo que nosotros vamos a obtener al final es la matriz triangular superior. ¿Y qué significa una vez que nosotros tenemos la matriz triangular superior? Si nosotros tenemos la matriz triangular superior, esta que está acá, por ejemplo, vemos que para hallar el valor de x3, lo único que tenemos que hacer es dividir b' 3 dividido, o sea, este coeficiente que está acá, dividido a', 3, la última modificación de esta fila 3. Y obtengo el valor de x3. Luego, como ya conozco x3, puedo resolver esta segunda ecuación, la segunda desde abajo para arriba. Usando el valor de x3 que ya conocí, obtengo x2. En este punto tengo x2 y x3. Ya estoy en condiciones de resolver la tercera ecuación desde abajo para arriba. En este caso, x1 va a ser función de x2 que ya conseguí y de x3 que ya conseguí. Y así, si el sistema es de 3×3, como este ejemplo, ya tengo x3, x2 y x1. Y a esta etapa se le llama sustitución hacia atrás. Y sustitución hacia atrás porque solamente que se empieza desde el valor de x3 y desde ahí se llega hasta el de x1. Nada más, por eso se llama sustitución hacia atrás. Y esta parte donde yo logro la matriz triangular superior es la parte de la eliminación hacia adelante. O a secas, eliminación a secas. Hay una parte de eliminación donde se transforma la matriz ampliada y hay una parte de sustitución hacia atrás. Este método funciona bien, bastante bien y es muy bueno, pero tiene algunos inconvenientes. Los inconvenientes que tiene
son básicamente dos. Uno, acá lo puse, uno son los errores de redondeo. Nosotros tenemos problemas porque si estos números, coeficientes A, son números decimales que tienen, o números enteros igual, son números que tienen muchas cifras significativas, pueden, y como hay muchas operaciones aquí en el medio, pueden haber errores de redondeo. Si nosotros empezamos a reducir mucho la cantidad de cifras significativas que usamos en los cálculos, vamos a tener problemas. Y ese redondeo se va a ir propagando y me puede dar errores. Ahora, si ustedes dicen, no, yo voy a usar siempre la mayor cantidad de cifras significativas, perfecto. Ustedes están en lo cierto y el número de cifras, para reducir el error de redondeo se pueden utilizar muchas cifras significativas. El problema es que si nosotros tenemos una computadora con un número de cifras significativas limitado a 16 y estamos llegando al límite de la capacidad, puede ser que tengamos problemas y vamos a tener error en la solución. ¿Cuándo ustedes van a necesitar 16 cifras significativas para hacer cálculos y no perder precisión? Cuando ustedes tienen matrices muy grandes, matrices de 1.000.000 por 1.000.000, cosas así. Matrices habituales que ustedes usan, matrices de 10 por 10, 15 por 15, 20 por 20, puede ser que no necesiten utilizar tantas cifras significativas. Y cualquier, digamos, el número usual que ustedes utilicen les va a dar bien. Pero si ustedes hacen un cálculo con una computadora, muchas veces no pueden saber qué números se van a utilizar. Por lo tanto, tienen que ser conscientes de que van a haber errores de redondeo. Otro problema que puede haber es la división por cero. Por ejemplo, si uno de estos pivotes que está acá, por ejemplo, este pivot que yo lo marqué acá, puede ser 0. Si este fue 0, nosotros acá vamos a tener una división por 0. Y esta división por 0, si la computadora no lo detecta, me arruina el cálculo. ¿Qué puede pasar? Si ustedes ocupan números enteros, perdón, si ustedes tienen coeficientes que son números enteros, ¿sí? O tienen números decimales, lo pueden escalar y multiplicar de tal manera por un número, una potencia de 10, y transformar estas matrices en números enteros. Y después la solución la dividen por ese factor de escalamiento, esa potencia de 10, y vuelven a tener los valores de x al final. Ustedes pueden hacer eso. Y siempre que ustedes tengan números enteros, hay una modificación del método de Gauss simple que se llama el método de montante. Y el método de montante es exacto cuando ustedes tienen números enteros. Es un poquitito distinto. El algoritmo no es exactamente como este que está aquí recuadrado en rojo, sino que se modifica, ahora no me acuerdo, igual no es tan importante, de tal forma de que no haya una división aquí. Entonces este coeficiente que está dividiendo se multiplican a ambos, digamos, pasa multiplicando. Este algoritmo de montante es muy bueno cuando ustedes hacen operaciones a mano, en el cuaderno, y son números enteros. Pero en una computadora, como la computadora ocupa un sistema de numeración de punto flotante, todos los números son decimales. Y cuando hay números decimales, el método de montante no se puede usar, siempre va a haber una división y lo que hay que usar es el método de Gauss. Y este método de Gauss va a estar sometido entonces a problemas de redondeo, división por 0, y van a tener que tener en cuenta el número de cifras significativas.
Ustedes también cuando lo hacen en el cuaderno, ustedes pueden usar números racionales. En vez de hacer esta división y sacar un decimal, pueden colocar 31 sobre 12. Y eso, obviamente, es un resultado exacto. La computadora no puede hacer esto. Por lo tanto, todos los problemas de redondeo tienen que ver con eso, con que la computadora no trabaja con los números como ustedes, sino que son todos los números decimales. Ahí viene el problema de redondeo. Entonces, para solucionar este problema de redondeo, viene algo que se llama el método de pivoteo, que ya voy a explicar enseguida. Y antes, otro problema que tiene este método es que el número de operaciones, en realidad no es un problema, una característica que tiene este método y el método de Gauss-Jordan también, que la cantidad de operaciones que hay que hacer aquí es del orden de n al cubo. Si recuerdan cuando vimos la regla de Cramer, creo que la regla de Cramer estaba por acá. La regla de Cramer tenía un número de operaciones que era del orden de n a la cuarta. En cambio ahora, en el método de acá, en el método de Gauss, de eliminación gaussiana, el número de operaciones es función de n al cubo. O sea que si tenemos un sistema de 10 por 10, con 1000 operaciones, ya llegamos a la solución. En cambio, con la regla de Cramer había que hacer 10.000 operaciones. Entonces, todos estos métodos de eliminación son más eficientes que el de Cramer. Y vamos a ver ahora en qué diferencia hay entre el método de Gauss simple y el de Gauss-Jordan. Seguramente ustedes ya habrán recordado que la gran diferencia del método de Gauss simple al de Gauss-Jordan es que la transformación desde la matriz original ampliada a la matriz que va a modificarse es tal de que en el método de Gauss-Jordan lo que buscamos es que la modificación sea la matriz identidad. Entonces, si tenemos una matriz de 3×3, vamos a buscar de eliminar todos estos coeficientes de tal manera que están debajo de la diagonal, de tal manera que sean 0, y todos los coeficientes que están por encima de la diagonal, de tal manera que sean 0. Y que todos los coeficientes de la diagonal sean 1, o sea, la matriz identidad. Y una vez que tenemos esto, es muy fácil darse cuenta que los valores de las incógnitas, x1, x2 y x3, se leen directamente como el término independiente modificado luego de todas las eliminaciones. Entonces, en el método de Gauss-Jordan, lo pesado es la parte de eliminación para llegar desde aquí hasta aquí. La lectura de las incógnitas es directa, está acá. Y otra ventaja y característica que tiene el método de Gauss-Jordan es que si nosotros ampliamos la matriz, no con el término independiente, ¿sí? Eso lo habíamos visto antes, cuando mostramos eliminación gaussiana simple. Podemos ampliar nuestra matriz adosándole la matriz identidad. Si yo hago esta ampliación, cuando yo aplico el método de Gauss-Jordan, voy a tener al final la matriz de identidad y aquí en esta otra parte la inversa de A. Por lo tanto, el método de Gauss-Jordan es un método que me permite obtener a través de este procedimiento la inversa de la matriz. Fíjense que no estoy resolviendo la matriz, sino puedo utilizarla para calcular la inversa. Este es uno de los procedimientos y es bastante eficiente. Fíjense que
tengo que hacer solo n al cubo operaciones para encontrar la inversa. Los otros métodos de la adjunta hay que utilizar muchas más operaciones, n a la cuarta, muy parecida a la regla de Cramer. Sí, hay que utilizar n a la cuarta operaciones para invertir la matriz. En este caso tenemos un método más eficiente para obtener la inversa. ¿Cómo se obtiene la eliminación de todos estos coeficientes que están aquí abajo? Muy parecida al método de eliminación de Gauss simple que vimos antes. Hay que utilizar este algoritmo donde K es la fila que queremos eliminar, J es la posición del coeficiente, la posición de la columna del coeficiente, y finalmente I es la posición del pivote. Y vamos a ir eliminando columna por columna. Primero eliminamos los ceros que están, voy a marcar con otro color, naranja. Primero eliminamos este, luego la primera columna, luego eliminamos la segunda columna, los ceros que están arriba, luego eliminamos esta, luego eliminamos esta y finalmente eliminamos este. Entonces, siempre empezamos por la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. Y el procedimiento, el algoritmo es siempre el mismo, este que está acá. Los problemas que va a tener el método de Gauss-Jordan son los mismos que tiene el método de Gauss simple. Tenemos errores de redondeo, divisiones por cero, si hay algún cero por ahí. Por lo tanto, eso se soluciona con pivoteo, que ya voy a hablar de eso, o escalado, y el uso de números racionales o de mayor número de cifras significativas. Acuérdense que la computadora no puede usar números racionales, ustedes sí en el cuaderno, pero la computadora no, y lo único que puede manejar o la única herramienta posible que puede manejar la computadora es incrementar el número de cifras significativas. Y vamos a ver qué es el pivoteo. El pivoteo es colocar en el término pivote el mayor coeficiente que tengamos disponible. Entonces, el pivoteo, hay una... Vamos a suponer que la matriz... A ver, ¿cuál era mi matriz original? Acá. Mi matriz de ejemplo es esta. Esta es mi matriz de ejemplo. Acá. Este es mi sistema inicial. El pivoteo puede ser parcial. Ya lo vamos a ver ese primero. Y el pivoteo se hace siempre que nosotros tenemos que elegir un pivote. Entonces, la primera vez el pivote va a estar en esta posición. No va a ser el número 3, va a estar en la posición A11. Entonces, yo tengo que elegir de todos los números disponibles que tengo en la matriz A, no en la parte ampliada, sino en la matriz A original, tengo que mirar cuáles son los números más grandes que yo puedo elegir. Si yo solamente utilizo la primera columna, ¿sí?, y comparo cuál de los números más grandes están en la primera columna, obviamente el 10. Si yo el 10 lo coloco acá arriba, o sea, muevo toda la segunda fila y lo pongo arriba, entonces me queda esta columna que está acá abajo, esta matriz que está acá abajo. Y fíjense que, hecho esto, yo lo que hice fue un pivoteo parcial. O sea, solamente mirando la columna, puse en el lugar, en la posición A11,
aquel coeficiente de mayor valor absoluto. Entonces, si hago eso, yo voy a estar diciendo que hice un pivoteo parcial. Fíjense que también tuvo que haberse movido el término independiente. Si antes yo tenía acá B1, B2 y B3, en el término independiente me va a quedar algo así. Esto es importante, ¿sí? Por otro lado, las variables x1, x2 y x3 no cambiaron. Si acá yo tenía x1, x2 y x3, al cambiar filas de posición no me cambia la posición de las variables. Por lo tanto, el pivoteo parcial es un movimiento simple donde lo único que cambio son filas de lugar. De tal manera que coloco en la posición del pivote el término de mayor valor absoluto. No importa el signo, tiene que ser en valor absoluto el más grande. Pero existe otro pivoteo, se llama el pivoteo total. En el pivoteo total, que está mostrado acá arriba a la derecha. En el pivoteo total, yo me fijo en mi matriz original, que es esta que está, este es el sistema, voy a poner acá, sistema original. Me fijo en toda la matriz cuál es el término de mayor valor absoluto. Es el 15. Entonces lo que tengo que hacer es el 15, colocarlo allá arriba en la posición A11. Para eso tengo que hacer por lo menos dos cosas acá, así como está. Una es mover la última fila arriba y otra es mover la segunda columna al primer lugar. Bien, si yo muevo la primera columna arriba, me va a pasar algo parecido a lo que está aquí abajo. Van a cambiar los órdenes de las coeficientes independientes. No va a modificarse el orden de las variables. Pero si yo muevo la segunda columna en el primer lugar, en ese caso el orden de las variables x va a cambiar. Entonces, yo coloco el 15 en esa posición, o sea, coloco toda la tercera fila en su forma original, la coloco como primer fila y la segunda columna lo muevo adelante y me queda este sistema que está, fíjense aquí, me queda el 15, que es el coeficiente de mayor valor absoluto en la posición A11. Tengo que reordenar las incógnitas porque cambié. Lo que hice fue la primera columna original la puse en segundo lugar, ¿sí? Entonces acá tengo mal, acá esto es x2 está bien, esto es x1 y esto es x3. Tenía mal colocado. Voy a colocar de nuevo. Este sería x1 y esto es x3. Por otro lado, los coeficientes independientes me va a quedar en primer lugar como la columna, perdón, como la tercera fila la puse arriba y lo que era la primera columna, la primera fila quedó en segundo lugar, entonces los coeficientes independientes también están mal colocados. Me debería quedar acá B3 en primer lugar, B1 en segundo lugar y B2 en tercer lugar. ¿Sí? Yo tengo que tener estos cuidados cuando yo hago pivoteo total. Tengo que darme cuenta de colocar en el orden correcto según las modificaciones que tuve que hacer
los valores de las X y los valores de los términos independientes. Como vieron, entre las dos disposiciones es mucho más fácil hacer un pivoteo parcial, porque no tengo que ir teniendo todos estos cuidados que tuve que hacer en las X, y solamente tengo que tener cuidado cuando yo ordene las filas, nada más, en el término independiente. Y está demostrado, no lo voy a hacer acá, de que el pivoteo parcial es suficiente para mejorar bastante el problema que tiene el método de eliminación gaussiana. ¿Y por qué es suficiente el pivoteo parcial? ¿O para qué se necesita? En principio, porque si en este valor, en la posición A11, originalmente yo tengo un 0, el pivoteo me resuelve el problema de división por 0. Y por otro lado, puede ser que no tenga 0, pero tenga 0,0001 o un número muy pequeño. Y eso es equivalente a una división por 0 cuando yo tengo una notación de punto flotante en una computadora. Es por eso. Por otro lado, el pivoteo se hace, la gran pregunta es, ¿se hace una vez al principio o se hace siempre que yo tenga que eliminar todos los coeficientes que están abajo? Bueno, se debería hacer siempre que yo tengo que eliminar los coeficientes que están acá abajo. O sea, voy a tener que hacer pivoteo la primera vez mirando toda la matriz. La segunda vez mirando esta parte de la matriz o lo que quede. Y así sucesivamente. Ir mirando, reduciendo cada vez más. Esa es la forma correcta de hacer el pivoteo, total o parcial. Pero eso puede llegar a ser muy complejo de hacer. Entonces, a los efectos prácticos para la mayoría de los cálculos que vamos a hacer acá en esta materia y que se usan en la práctica, vamos a hacer pivoteo la primera vez, una única vez antes de resolver un sistema. Después no va a hacer falta. Entonces, si eso lo hacemos a mano, es muy fácil hacerlo en un cuaderno. Los problemas que ustedes van a tener acá para analizar son máximo de 4x4, 5x5. Y cuando tengamos sistemas más grandes, vamos que lo vamos a ver después cuando veamos ecuaciones diferenciales parciales, vamos a proponer una técnica de tal manera que la matriz ya esté bien preparada, ¿sí? Donde no haya que hacer pivoteo. Por eso, muchas de las técnicas actuales en métodos numéricos es lograr que la matriz de primera intención ya me salga bastante bien armada y no que yo tenga que hacer un pivoteo. Es un problema, el problema de pivoteo es muy complicado en métodos numéricos. Cuando uno vaya cuando quiere hacer una aplicación de estos métodos numéricos. Dicho sea de paso, la mayoría, por no decir el 99%, yo diría que el 90% de todos los problemas matemáticos que se resuelven en una computadora, al final tienen ahí atrás un problema de sistemas lineales. Y ese problema de sistemas lineales tiene que estar, la matriz tiene que estar bien optimizada para que se pueda resolver bien y fácil y no tenga mucho error. Ahí hay mucha investigación hoy en día.